La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a los diálogos de Derecho Internacional moderado por la maestra Lourdes Marlec Ríos Nava. Adelante, maestra. Muchas gracias, querida Lore. Pues bueno, estamos reunidos y bueno, aquí agradecemos el Seminario de Derecho Internacional y los colegios de profesores de Derecho Internacional privado y público. Les damos la más cordial bienvenida a este evento, Martes de Diálogos de Derecho Internacional, al que nos acompañan. Y bueno, aquí mencionaré a los que nos acompañan, no sin antes darle las gracias a nuestro señor director, doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho, así como al secretario general, maestro Ricardo Rojas Arévalo, por abrir estos espacios para la difusión del derecho internacional. Damos la más cordial bienvenida al doctor Alfonso Muñoz de Coteotero, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público, a la maestra Roselvira Vargas Vaca, vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, y al licenciado Javier López Casarín, presidente del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación en México, en la AMEXID, así como presidente de la Conferencia de Autoridades Locales en América del Norte, que nos acompañará con su ponencia. Así también damos las gracias a los demás maestros de Derecho Internacional que nos acompañan, maestra Giselle Uribe, maestro Alberto Romero, maestro Refugio Casillas Vélez, maestra Laura Ortiz Valdés, maestra María Luisa Guerrero Cervantes, maestro Federico del Campo, maestra Rosy Jiménez que nos acompaña. Comenzaremos, bueno, este evento que nos ocupa el día de hoy es resultado de la preocupación del Seminario de Derecho Internacional, el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público, el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Privado, así como de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, por dar a conocer y difundir el derecho internacional en todas sus vertientes, tanto pública como privada. El evento consiste en conferencias especializadas en temas actuales de derecho internacional, transmitidas vía virtual por Facebook Live de la facultad, cada martes 1 de mes. En estos eventos participan catedráticos de la Facultad de Derecho, propuestos de manera alterna por el Seminario de Derecho Internacional, el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público, el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Privado, así como especialistas y ponentes propuestos por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y la Academia Mexicana de Derecho Internacional ACE. La conferencia del día de hoy correrá a cargo del licenciado Javier López Casarín, presidente del Consejo Técnico de Conocimiento y la Innovación en México, así como presidente de la Conferencia de Autoridades Locales de América del Norte. Le daremos el uso de la palabra en un momento, no sin antes agradecer que haya hecho un espacio en su agenda tan ocupada y que nos vaya a ilustrar con su ponencia. Así también, pues quisiéramos leer una pequeña breve síntesis curricular. El licenciado Javier López Casarín es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Ambiental, Aspectos Jurídicos y Empresariales por la Universidad de Barcelona, Comercialización en Gestión y Análisis de Políticas Ambientales por el Instituto Nacional de Administración Pública, un posgrado en Alta Dirección por el IE Business School en Madrid. Es presidente del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación en México, en la AMEXID, como comentamos, así como presidente de la Conferencia de Autoridades Locales de América del Norte. Imparte conferencias en materia de innovación en países de la Unión Europea, Estados Unidos, Centroamérica y, por supuesto, México, siendo las universidades su principal punto de contacto con los jóvenes, destacando su participación en universidades mexicanas. Reconocido con el doctorado honoris causa por la Academia de Derecho Internacional, de la cual es académico de número y presidente de la Comisión Internacional de Innovación. Asimismo, fue galardonado con la presea de la Orden Mexicana de Derecho, la Cultura y la Paz. Es miembro de Abundance 360, autor del libro Diálogos por la Innovación, actualmente proceso de impresión y del libro Innovación, una actitud, traducido al inglés y al chino mandarín, el cual se encuentra en formato impreso, digital y audiolibro. Columnista en diversos medios de comunicación, nacionales como internacionales, miembro de los 300
Young Leaders of the World of the Center for the Liable Crisis, Ministerio de Desarrollo Nacional del Gobierno de Singapur, grupo selecto de líderes de diversos sectores que conforman la agenda urbana global, así como asesor honorífico de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, así como de la Comisión Jurídica de la Confederación CONCAMIN. Sin más, le damos el uso de la palabra al licenciado Javier López Casarín, que nos hablará sobre el tema, la innovación en el derecho internacional. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias por esta distintiva introducción. Quiero agradecerle, antes de comenzar esta conversación, esta charla, invitar a reflexionar sobre el rol de la innovación. Quiero agradecerle pues, a la Facultad de Derecho de la UNAM, al doctor Raúl Contreras Bustamante, por supuesto, a la doctora Norca López Amarripa, a Alfonso Muñoz de Cote, al doctor Manuel Reguera Rodríguez, al Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho y a la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Gracias a los profesores que nos acompañan, a los alumnos y a todos aquellos que están interesados en una conversación que lo único que puedo prometer es que lo que incita es llevar a la reflexión. Cuando hablamos de innovación es estar sensibles en el presente para entender o quizá buscar cómo entender o planear un futuro. La innovación, ¿por qué es el tema que yo he abordado desde los últimos años? Considero que la innovación es el motor de las economías. Esa es la tesis que sostengo y a lo largo de estos años he venido realizando estudios comparados en cuanto a las economías que han decidido invertir en desarrollo, en investigación, en recursos de infraestructura humanos, de contenido, versus los que no. Cómo es un proceso que toma tiempo, que es interno y que debe de ser visto bajo la palabra o el concepto de inversión y no como gasto. Entonces, esto nos lleva a tener una reflexión importante en cuanto a todos los aspectos que va a ir teniendo contacto una idea de este sentido. Por supuesto, apoyada en todo momento en el área legal. Y bueno, y cuando uno empieza a entender que hay que modificar la visión que se puede tener, porque no solamente es de economía, sino cómo podemos construir un marco jurídico que transmita certidumbre, porque estamos hablando de diferentes componentes, estamos hablando de la construcción de un ecosistema, pues es donde llevamos a la reflexión de cuál sería el rol del derecho internacional, pero cómo lo vamos a ir permeando a través de él a las diferentes ramas del derecho. Y daré un ejemplo. Hay 3 puntos que podríamos resumir que hoy día a nuestro país, cada vez que se le voltea a ver, resaltan en cada conversación. Uno de ellos, y que es el que estamos atendiendo en esta reflexión, es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho como punto número 1. Como punto número 2, estaremos hablando del combate a la corrupción. Volvemos a los temas jurídicos y finalmente temas de seguridad. Con esos 3 puntos vamos entendiendo lo que las conversaciones llevan cuando hay una reflexión a invertir o a voltear a ver en nuestro país como un punto dentro de las 15 economías. De ahí se detonan todas las conversaciones o preguntas de por qué no invierto, por qué sí, cuál sería la infraestructura, cómo se combate la pobreza, cómo se combate la desigualdad, cómo atendemos nuestro sistema jurídico, en fin, de ahí empiezan estas conversaciones. Cuando uno va resumiendo, entiende estas tres preocupaciones. Entonces, de ahí me voy a la parte de la construcción de un ecosistema. El ecosistema de innovación está formado por diferentes componentes. Uno de ellos, la parte económica, es decir, capital de riesgo. Tenemos capital de riesgo y todo eso lo voy a ir mencionando, por favor, para ir generando una reflexión y entendiendo que el concepto tiene que ser desdoblado para garantizar que ese concepto tendrá la certidumbre
jurídica, social de ser implementado. Entonces, hablar de capitales de riesgo, pues bueno, ¿cuál es la certeza en un marco jurídico que encontraría este fondo, sea físico, una persona física o una persona moral, para poder invertir en un proyecto? Esto me llevaría al siguiente paso, que viene siendo la patentación. El día de hoy se está trabajando con el INPI para poder generar centros de patentación. ¿Qué sucede con el marco jurídico en torno a nuestro país? Vemos que a pesar de la pandemia en el 2020, aún en países como China y como Estados Unidos, el registro de patentes incrementó. Las patentes que se han venido generando en los últimos años en región o por países asiáticos versus el nuestro, se demuestra un claro crecimiento versus un estancamiento de lo nuestro. Y aquí las preguntas vienen a entenderse. ¿Por qué no registro las ideas? ¿Por qué no registro mis proyectos? ¿Por qué no registro mis productos? La primera pregunta es porque desconozco de que existe un proceso donde a mí se me proteja. Esa es una que es válida. Puede ser otra que es, ¿de qué me sirve si el marco jurídico no me va a proteger? O la otra es, me puede proteger, pero en la práctica realmente estoy expuesto. Entonces, como van viendo, voy a ir desglosando con los puntos y vamos a ir entendiendo cuáles son las diferentes matrices que va a haber. Entonces, tenemos la parte del capital de riesgo. De ahí viene el patentamiento de ideas, que eso también nos lleva a entrenar, a aprender a pensar a nuestros investigadores, a nuestros científicos, para dar ese paso donde hay que generar negocio de aquellas investigaciones a las cuales las dedican tiempo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues generar riqueza para seguir construyendo mayores recursos para continuar sus trabajos de investigación o de desarrollo. De ahí me puedo pasar a otro elemento que viene siendo el académico. El académico entendiendo si estamos compartiendo el conocimiento de la manera correcta, si realmente mis planes o mis programas están adecuados a las necesidades presentes y sobre todo a una sensibilidad global, donde claramente todos los procesos están siendo afectados o interactuados con una decisión. Puede ser comercial, puede ser una aclaración, puede ser de alguna manera una visión, como a este voy a presentarles, como pueden ser las misiones que estamos presenciando que llegan a Marte. ¿Y cómo afecta eso? Pues bueno, a través de qué estamos haciendo en el derecho internacional, y hablaré de nuestro país versus todos los demás que han ido haciendo adecuaciones y otros tantos que no, que se han quedado o se han mantenido estáticos y prefieren no actuar, que ese es otro de los puntos que hay que ver. Aquí estamos hablando que la innovación requiere forzosamente actuación, es decir, hay que tomar las decisiones, hay que moverse para provocar estos cambios. Es decir, estar estático, estar en una monotonía, estar en una serie de procesos, normalmente es en contra del proceso de innovación. Entonces, cuando hablamos de asociar innovación en el derecho internacional, automáticamente me debe de llevar a la reflexión de estar en movimiento, estar entendiendo, estar analizando qué está sucediendo con mi legislación local y si me estoy preparando para lo que viene, y sobre todo tener en cuenta pues la ruta que quiero seguir desde el sector privado, sector académico y por supuesto el sector público. Entonces, aprovechando este ecosistema, pues bueno, vamos viendo que debe haber seguridad ante todo. Una de las reflexiones que empezamos a ver cuando encuentras clústeres de innovación donde se detonan economías es que ante todo hay una certidumbre jurídica, hay una protección. Esa protección, pues justamente me la da el marco jurídico y la capacidad de una exposición internacional. Cuando uno lo resume o cuando uno pone atención realmente bajo la óptica o los ojos que tenemos que tener como juristas. Les iré, al ir platicando de esto, señalando algunos temas
que recientemente llevan mi atención y llevan mi tiempo para de alguna manera ejemplificar lo que quiero señalar. Entonces, manteniendo el tema del ecosistema de innovación, resaltaría justamente que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha demostrado que la innovación persiste a pesar de las crisis económicas y de salud que han derivado en la pandemia. Entonces, ¿qué hace la propiedad intelectual opinando sobre la innovación? ¿Qué hace cuando tenemos que comenzar a regular y a modificar las estructuras jurídicas de aquellos países donde se tiene contemplada una inversión que es medida de alguna manera por diferentes indicadores? Hay índices que están calculando 80 indicadores para dar una evaluación sobre si se está teniendo una inversión correcta o no. En el PIB podríamos encontrar otros países que están invirtiendo alrededor de un 3%, nos encontramos otros que equivaldría al 4%, y donde nuestro país está por debajo del 0.5%. Y ese 0.5% que nosotros conocemos cómo funciona nuestro presupuesto, si lo vamos desglosando, esto incluye rentas, salarios, y queda muy poco realmente para acabar haciendo una inversión. Entonces, voy a ir metiendo otros factores para ir llevándolos por esta conversación. Entonces, cada vez observamos más una implementación de estos ecosistemas de innovación en ciudades, ya ni siquiera en temas federales, sino en ciudades que traen o pertenecen a redes internacionales y que las estamos viendo afectadas. Por ejemplo, lo que sucede con las Smart Cities. Las Smart Cities que echan mano de la tecnología, y tenemos alrededor de 40 en el mundo, donde se van compartiendo desarrollos, conocimientos, información, y la información no nada más únicamente son los sistemas bajo los que se procesa, sino la información a través de imágenes que es recabada, analizada por supuesto, y se va compartiendo para ir generando un espacio mucho más propenso, pero buscando de alguna manera atender regulaciones internacionales que se están convirtiendo en estándares. Entonces, ¿cuál es un efecto importante de los ecosistemas de innovación? Pues el desarrollo de proyectos en los sectores como el privado, empresarial, no solamente en empresas transnacionales, sino en las locales, en las pequeñas, en las MIPYMES. El 90% de las empresas en México son familiares. Entonces, ahí es donde también empieza a haber una interacción y una protección que se debe de generar. Universidades, por supuesto, emprendedores, inversionistas, y lo que es el reto para nosotros, pues es el gobierno para traducirlo en una política pública que repercute en la sociedad en general a través de esta percepción. Entonces, retos que enfrentamos el día de hoy, pero que podríamos ir caminando. La creación de ALCE, la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Les comparto esto porque es un tema del cual quiero ejemplificar hacia dónde debemos incitar la reflexión en materia internacional. Desde el año pasado, México ostenta la presidencia pro tempore de CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Lo que imprimió el canciller Marcelo Ebrard, nuestro gobierno, son dos razones o dos palabras con ideas muy poderosas por detrás. Una es innovación y la otra es espacio. Entonces, visto que el espacio es una herramienta de desarrollo tecnológico fundamental, pues la región de América Latina y del Caribe no podían quedarse fuera. Entonces, aquí estamos viendo cómo México empieza a imprimir un liderazgo no local, sino regional, para tener un impacto global. ¿Cuál viene siendo? Cuando hablamos del espacio, hablamos de dos conceptos básicos. Uno, la observación de la Tierra, y lo otro, la observación del espacio profundo. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a trabajar en entender las necesidades o retos que como región compartimos y cómo los podemos atender. Y aquí comienzan los roles en cuanto al derecho internacional. ¿A qué está sujeto México?
¿Qué puede hacer México para crear esta agencia o qué puede hacer México para crecer en una ruta pequeña de alrededor de 20 países que están trazando una ruta de expansión de la frontera del conocimiento? Entonces, no solamente es ir al espacio, sino de repente, hace apenas 60 años estábamos celebrando la salida del cosmonauta Yuri Gagarin, hace 60 años, y hoy, 60 años después, estamos en Marte con un rover que hecho en México, donde hay mexicanos también, por cierto, les comparto eso, que hay mexicanos en esta redacción, pero no solo eso, sino que hay un helicóptero volando, o un dron, si así le quieren decir, en otra atmósfera, en otro planeta. Cuando lo pensamos es pues un tema que pareciera surreal, donde podemos ver amaneceres en otros planetas. Entonces, esta es una ruta donde pocos han invertido, pero que de plano vale la pena estar. ¿Cuáles vienen siendo las restricciones que me empiezo a encontrar como país? ¿Qué sucede y a qué tratados estoy de alguna manera atado por supuesto, a cumplir? Y entonces de ahí me voy a un tema, por ejemplo, a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde la reflexión, pues, es que la explotación, no solamente del mar, o el Tratado de la Luna, nos habla de que la explotación no debe de estar sujeta a una sola gobierno o privado, pero nos encontramos ahora que solo hay 20 países que pueden ir y que además hay empresas privadas que están fondeando y están empujando esta ruta. Entonces, nos llevaría a planteamientos de, ¿está México preparado para continuar este crecimiento? Tendríamos que hacer adecuaciones, porque aquí es donde empiezan las ideas y es donde se construye, que es la parte más importante de la innovación, son los puntos diferentes de vista, que eso es lo que hemos visto, que en la innovación se genera. Parte fundamental, regreso a la parte del ecosistema, que haya diversidad de puntos de vista. No podemos todos pensar igual, porque si no, no nos vamos a ver, no vamos a provocar dentro de nosotros una idea que busque mejorar o quitarnos desde el punto de vista de presente. Entonces, a partir de lo que nos ha sucedido con el derecho del mar, firmado en el 94 por 168 países, pues nos habla de confirmar que el derecho internacional del mar es vigente. ¿Cuáles son los aspectos en generales que aborda? Pues son zonas económicas exclusivas, plataforma continental y alta mar, derechos de navegación, estrechos para la navegación internacional, paz y seguridad. ¿Qué está sucediendo hoy con el cambio climático y donde estábamos contemplando a la Antártida como una parte de todos? Son las reflexiones a las cuales vamos a ir atacando y atajando, pues porque de alguna manera ya están aquí. ¿Y quién va a tener el punto a seguir? Pues bueno, el país o la región que decida tomar pauta en el asunto. Vuelvo al tema del espacio. ¿Qué sucede? Bueno, hemos creado una declaración sobre la constitución de un mecanismo regional de cooperación en el ámbito espacial. Esto es de tiempo, y llevarlo a un tratado estaríamos hablando de por lo menos 4 años. Preguntas empiezan a hacer: ¿es el mecanismo idóneo? ¿Debemos de estar sujetos a los tratados o tenemos que desarrollar de alguna manera un mecanismo diferente que pueda resolver y responder a los tiempos que hoy son mucho más rápidos? Hoy hablamos del tiempo presente, donde estamos conectados en tiempo y forma. Entonces ya el presente es inmediato, ya no es para mañana, y cuando se habla de proyectos a implementar donde hay recursos, pues bueno, tendríamos que analizar, ¿es correcto ese proyecto, esa ruta, o tendríamos que partir desde ahí para que la cooperación, en este caso regional, tenga los efectos bajo los cuales es creado? ¿Por qué? Porque este mismo ejercicio es presentado por ahí del 2003 y por diferentes razones, unas de ellas, tantas jurídicas, es que no se ha podido implementar. Entonces, la voluntad existe, el interés por el conocimiento existe, las condiciones existen, pero resulta que el mecanismo jurídico que se tenía que implementar se convierte en el obstáculo. Y ahí viene el reto para la parte de los jurídicos, es decir,
¿cómo le hacemos para resolver un asunto de esta magnitud? ¿Cómo le estamos dando vuelta a nosotros? Bueno, pues que al tener eso en mente, pues te tenía que desarrollar un instrumento jurídico bajo el cual podamos transitar, y es a través de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo donde hemos tenido que ir firmando convenios con estos países. ¿Para qué? Para dar los pasos y hacer realidad un proyecto que busca beneficiar a una región. Como primer proyecto, les comparto que México ha logrado un presupuesto pequeño comparado con las grandes agencias internacionales espaciales para desarrollar un nanosatélite. Este nanosatélite pretendemos ponerlo en órbita el 6 de diciembre a través de, bueno, primero 100% mexicano, tecnología mexicana, y que cuando empezamos a conversar con ellos, su mayor preocupación era la jurídica. Era cómo o bajo qué mecanismos me van a proteger ustedes con mis derechos intelectuales de propiedad, pero no solo eso, cómo quedo yo expuesto ante una región bajo la cual tengo que compartir secretos, desarrollos que son propios y que son de creación 100% mexicana. Entonces, de ellos mismos empieza a salir esta necesidad de sentirse protegidos por un marco jurídico que entienden endeble a temas de esta naturaleza. Entonces, cuando viene ya del sector privado o desarrollo, pues nos llama la atención para saber si es la ruta correcta que va a fortalecer una autonomía tecnológica y ende un desarrollo para México, para América Latina, el Caribe, por supuesto, y la región, en esta nueva carrera espacial. México de repente en esta ruta empieza a tener acercamiento, como lo señaló el canciller la semana pasada, con el gobierno ruso, donde se empiezan a presentar intercambios para capacitación o conocimiento de ingenieros, de estudiantes y, ¿por qué no?, hasta de astronautas. Lo mismo lo estamos viendo con la Agencia Espacial Europea, lo mismo con la Agencia Espacial Italiana, de la India, y ahora vamos al tema de la NASA. Entonces la NASA nos dice, señores, yo tengo un proyecto que se llama Artemisa. Artemisa es volver a la Luna en el 2024 con una mujer. Y esto es un primer paso de una serie de misiones cuya primer meta es llegar a Marte en el 2030. Llegar a Marte me refiero ya con humanos. Esto lleva a que la Luna se convierta en una especie de base de la cual puedan despegar y aterrizar diferentes misiones. Pero ¿en qué nos encontramos? En que nosotros, hacer parte de ciertos tratados, no podemos ser parte de un proyecto llamado Artemisa, porque estaríamos violentando la naturaleza de lo que firmamos hace 50 años. Entonces, la primera pregunta ¿es justificable el poder meter a una revisión de esta naturaleza lo que en su momento consideramos hace 50 años? ¿Debemos de adecuarnos a los tiempos no actuales, sino a los que vienen? ¿O mantienes una postura rígida y estricta donde no habría cabida para un movimiento de esta naturaleza? Y eso nos va a dar la respuesta. Aquí me puse y me fui al ejemplo de ALCE porque es muy gráfico. En los diferentes escenarios donde el derecho internacional va a tener una repercusión, pues nada tan gráfico como esto, donde hablamos de salir de la Tierra, llegar a la Luna, explotar la Luna, los minerales de la Luna para su estudio, para su análisis, para crecer el conocimiento de la humanidad, entender más, y por supuesto para tener una mejor tecnología para ir llegando y conquistando, si se vale la palabra o no uso la palabra, la conquista de nuestro sistema solar. Entonces, presento este ejemplo como algo tangible, me refiero en una forma física de visualizar un alcance tan profundo, porque no estamos hablando de que esto es algo momentáneo, sino que es una tendencia en diferentes países donde los presupuestos se están incrementando, donde vimos un avance brutal en el sector privado, donde una de las empresas que se involucra en esto, que es SpaceX, hoy se convierte en una de las empresas mejor valuadas en el mercado
en el mercado global. ¿Por qué? Por la tecnología, por el uso y por todos los beneficios que va generando como cadena. Entonces, cuando empezamos a ver que hay un fondo de reforzar una diplomacia del conocimiento, pues bueno, entendemos que también hay que fortalecer las funciones fundamentales en la educación superior, en la enseñanza, el aprendizaje, en la investigación y en un proyecto que, por ejemplo, el día de hoy les comparto y que tiene que ver con el visado. Entendíamos que México dejó de ser atractivo para ciertos investigadores, desarrolladores, estudiantes, y que las matrículas, atendiendo el tema de fugas de cerebro, iba incrementándose de nosotros hacia afuera y que versus de afuera hacia adentro. Dejamos de ser atractivos. En el análisis, pues más allá de irnos al fondo de los contenidos educativos, de los planes de estudios, de las universidades, de centros, era qué está pasando. Y encontramos un tema muy sencillo. Resulta que era el proceso de las visas. El proceso para solicitar un visado de estudiante de lo que es versus países europeos contra México. Y temas que se los platico que son un poco increíbles, desde que uno debe de venir y someter en físico las cartas en originales en el país para obtener así semanas o meses después una respuesta. Donde otros países pues ni siquiera piden eso, es a través de la tecnología y el correo electrónico, que es tan sencillo. Entonces, bueno, vamos viendo cómo vamos reforzando esta diplomacia del conocimiento y cómo empiezan a haber diferentes sectores de la legislación interna que tienen que o se ven involucrados con la materia internacional. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, hay gobiernos que han optado por implementar estrategias donde la innovación toma esta prioridad dentro de sus agendas internacionales. De esta manera se busca reflexionar y actuar en temas importantes como la expansión del Internet, que hoy lo vemos, cómo se comparte la red, cómo nosotros estamos en un proceso de gobierno donde tenemos que tener conectividad. Seguramente muchos de ustedes ven su teléfono y está en 3G, donde ya países están en 5G y otros tantos ya están invirtiendo en 6G. Esto nos lleva a que estas redes, pues bueno, ¿cómo las vamos a regular? Cuando además estamos viendo temas espaciales para este tipo también de comunicación. Los dispositivos, la robotización, que hablamos de millones de robots que hoy día circulan en nuestro país y que no estamos al tanto. Ya están aquí y muchos de ellos con tecnología nacional, otros tanto fuera. La automatización, la nanotecnología, la biotecnología, lo que estamos viendo hoy a través de la pandemia, cómo a través del derecho internacional se generan paneles, que esto pasó desde el año pasado, donde se comparte el conocimiento, se sube a plataformas donde los científicos desarrollan soluciones y van trabajando a través de la información que va generando algún otro centro de investigación o desarrollo y empiezan a hacer comparación. Esto va caminando y va dejando el marco jurídico a un lado, porque lo importante es atender un tema que era de suma importancia, atender en el presente. De ahí me iré a reflexión en cuanto a tecnologías verdes, impresoras 3D, realidad virtual. Bueno, a lo que voy es que estas tecnologías exponenciales, pues bueno, llevan avances que van a tener un impacto profundo en beneficio de la sociedad. Pero ahora, ¿qué pasa cuando encontramos estas grandes empresas donde hay ecosistemas destacados de innovación, no solamente el de Silicon Valley o Israel, Nueva Zelanda es uno de ellos, Estonia es otro de ellos, el propio que se ha venido desarrollando en Jalisco, donde vamos viendo que hay una presencia importante de empresas internacionales que se rigen bajo el derecho internacional. Entonces, ¿qué pasa con jugadores como Google, como Sony, donde empezamos a tener otro tipo de supuestos donde habría que entender cómo los vamos a proteger? ¿Qué sucede cuando la información empieza a transitar en el Internet o es utilizada por otro país, por otro jugador, sea privado, sea empresarial, que le saque provecho? En fin, no nomás esto es un tema de patentación,
o de soberanía, sino de cómo ahora me va a proteger el derecho internacional ante estos diferentes escenarios que además hemos aprendido se van dando en la medida que hay investigación, hay desarrollo, hay foros, hay intercambio de conocimiento y que tenemos que ir preparando. Entonces, un poquito es compartirles estos escenarios que estamos viendo, que México ya está trabajando, que estamos entendiendo los retos que hay, y por eso lo pongo aquí para ser claros en cuanto a retos que ya estamos viviendo y que habría que atender. Entonces, reflexiones serían, pues, así como la luna, como el fondo del mar, la Antártida, son considerados, pues, bienes de la humanidad y su exploración tendrá que estar regulada por un órgano internacional. Esa vendría siendo una propuesta. ¿Cómo ven ustedes, expertos en materia internacional, si de una iniciativa mexicana generar un órgano internacional que acabe regulando? Porque no lo hemos encontrado. Y entonces es, bueno, ¿cómo le damos forma? Porque dentro de todas estas conversaciones, lo interesante de incitar a la reflexión, de contribuir a la charla, al enriquecimiento, pues es llegar con puntos que podamos proponer y que podamos ejecutar, sean difíciles o no. ¿Qué sucede si México comienza abanderando esta iniciativa para modificar lo que se tenga de pasado, pero ante todo para prepararnos para lo que viene de futuro, que están siendo temas sensibles que lamentablemente son más abordados mediáticamente que jurídicamente? Hasta en tanto no venga un problema, no viene siendo atendido. Entonces, esto es un poquito lo que llevaría a reflexionar a los temas o el vínculo o el tema de innovación en temas en materia internacional, porque también hay que ver la innovación cómo va a afectar nuestro sistema jurídico interno. Es decir, recuerdo aquella charla que tuve en la Academia Mexicana de Derecho Internacional, donde justamente la tesina presentada fue pues la innovación como respuesta de México en la globalización. Y ahí el ejercicio era qué va a suceder con la inteligencia artificial, con el análisis del Big Data, que hoy las grandes inversiones vienen en inteligencia artificial para el procesamiento de casos. Por ahí pedimos un juego, un análisis para que nos dijeran de acuerdo a el tiempo que requiere la atención de un juicio, más los que se tienen acumulados en materia penal, cuántos años se tardarían para desahogarlos. Y la sorpresa fue brutal, nos decían de alrededor de 100 años. Y eso era el corte al pasado. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso si no es a través de la tecnología? Bueno, es una propuesta que en la mano, si no, ya tenemos la respuesta, pues tendríamos que incrementar el número de personal o tendríamos que destinarle 100 años para hacer un corte quitando lo futuro. Entonces, esto es otro ejemplo claro de cómo la tecnología, la innovación tiene que comenzarse a vincular no solamente en la estructura legal, sino en la implementación de la misma. Esos son ejercicios reales de cuando viene la implementación, que todos los que estamos aquí presentes lo vivimos, la implementación de la ley o de las leyes en los diferentes escenarios. Entonces, Lourdes, no sé si quieras comenzar algo y de ahí platicar. Adelante, Poncho. Espléndida reflexión, espléndida conferencia sobre este tema de innovación. Y por supuesto, yo tengo 3 reflexiones, felicitación y 3 reflexiones, querido Javier, en el sentido de que, primero, ver que el Estado mexicano el Estado mexicano y todos los estados de los 193 estados que componen las Naciones Unidas deben de pensar o debe de clasificarse. Si en el siglo XVI se decía Estado moderno, después del descubrimiento de América, y después de la Segunda Guerra Mundial, Estado contemporáneo, hoy, después de esta pandemia,
y por lo que hemos vivido en la innovación del diario acontecer, es un estado virtual, es un estado cibernético, es un estado de internet, es un estado que se necesitan utilizar herramientas de comunicación para continuar sobreviviendo, para la educación, para la medicina. Se están haciendo operaciones, el médico en tal lugar y por el Zoom, quítale ahí, va operaciones de corazón, operaciones muy importantes de médicos a distancia. Y estamos comenzando. Este tiempo de la pandemia aceleró los plazos para el trabajo de casa, los trabajos a larga distancia. Se están viendo que no se necesitan ya oficinas, que no se necesitan la secretaria en un momento para o tal acción, sino lo más importante para continuar. En el tema que tú nos platicas, yo creo que se necesita mucho cambio de legislación, tanto local, como dices, como internacional, hacer esa compaginación. Yo creo que, y tú lo sabes, uno de los pendientes más importantes de los próximos legisladores en la Cámara de Diputados será legislar mucho sobre esto y adelantarnos a lo que viene siendo ese motor de las economías, a esa, pues, leyes de propiedad intelectual, ver si las grandes empresas cumplen con las cuestiones sociales y de seguridad, y luego compaginar con la COVEMAR del 10 de diciembre del 82, entrada en vigor el 16 de noviembre del 94, como tú dijiste, y todo lo que viene de innovación en el espacio aéreo, en el cual, pues nada más quiero dar el comentario que hizo el director hace 2 días al Colegio de Profesores de Internacional y Comercio Exterior, que está haciendo el trámite para que exista una nueva especialidad de comunicaciones y todo esto satelital, porque es lo que viene y es a lo que tenemos que enfrentarnos y dedicarnos una gran parte de abogados, porque se va a necesitar. Esto del órgano internacional que dices tú, pues ojalá México abandere con Centroamérica y Sudamérica toda esta de la inteligencia artificial, y por supuesto yo pienso que ese programa de Artemisa, ese programa justificable más que nunca de voltear pues si no una guerra espacial, sino una contribución. Y aquí un tanto cuanto, y con esto termino porque hay muchos maestros que sé que quieren participar, lo dijo el director el pasado martes, que los organismos internacionales han cumplido en el tiempo de la pandemia con sus actividades. Una especialista en organismos internacionales es Giselle Uribe, y nos lo puede decir si la Organización Mundial de Salud, si ese trato debe de ser continuado, si el Fondo Monetario, si el asiento que tenemos hoy en el Consejo de Seguridad está ocupándose y está trabajando para hacer conjuntamente con el gobierno mexicano, por supuesto, pues adelantos de este tipo. Yo te felicito mucho y qué bueno que viniste a tu facultad, a donde estás estudiando tu doctorado en la especialidad y en posgrado, el que pues trates este tema, y sé que lo vas a estar manejando en este tiempo muy importante. Gracias, Lourdes, muy amable. Muchas gracias, doctor Alfonso Muñoz Otero. No sé si el doctor, el licenciado López Casarín quisiera hacer algún comentario, o seguimos con la siguiente intervención. Podemos continuar si quieres. Quisiéramos darle el uso de la palabra a la maestra Giselle Uribe Merchán para que nos comente su punto de vista, como dijo el doctor Muñoz de Cote, respecto a estos organismos internacionales y la innovación. Gracias, maestra Giselle.
Muchísimas gracias, Lourdes. Pues muchísimas gracias a Javier, que regresa a su casa. Nos había tenido abandonados desde hace muchos años. Y ahora con el doctorado, pues bueno, lo felicito realmente al maestro, porque estos temas de innovación realmente no se tratan muy comúnmente en la universidad, en la Facultad de Derecho. Y bueno, creo que es un orgullo de la Facultad de Derecho y de la UNAM. Y un representante digno para nuestro país, por supuesto, sin duda, ¿verdad? También él comentar que, bueno, es el autor de libros como Innovación, una actitud, y también es columnista de medios de comunicación como El Economista, como la sección de opinión, como el Heraldo de México, y bueno, pues está muy activo, muy presente el maestro en estos temas. Sí quisiera comentarles que en Facebook están preguntando los alumnos que si nos podía platicar con respecto al prestando el auto o compartiendo el auto, que ayer amablemente platicó en el programa de Leonardo Curcio en el Canal 40. Y bueno, como me comentaba el doctor Muñoz de Cote, o como comentaba, y en adición a la exposición de Javier, es muy importante, pienso yo, sostener a los organismos internacionales, porque son el contrapeso del quehacer de los estados. Entonces, si no subsistieran ellos, pues evidentemente tendríamos una deficiencia o una falta de atención de los países. Entonces, ellos hacen un gran contrapeso. Lamento mucho lo que pasa con la Organización Mundial de la Salud, con la descoordinación en este tema como la pandemia, pero bueno, es un reto que nos ha presentado esta pandemia, y un reto también que nos gustaría que nos platicara Javier respecto a cuestiones de salud como la biotecnología, que se implementa en estos aspectos para poder mejorar a través de la innovación o generar innovación con respecto a estos temas, para que estemos preparados en un futuro y para que podamos tener mejor calidad de vida a nivel mundial. Gracias, Lourdes. Gracias, Javier. Muchas gracias, querida Giselle. Javier, no sé si estás comentar. Bueno, nada más porque lo hicieron la pregunta de Facebook y hay que atenderla. El tema de lo compartido ayer o abordado durante el programa era la reflexión que hay detrás de algunas personas que han empujado la innovación desde hace muchos años. Una de ellas es Peter Diamandis, que Peter Diamandis es autor de algunos libros. Uno de ellos es Abundance, otro es Bold, y otro que es Time is Faster Than You Think, algo así se llama. El caso es que él es uno de los fundadores de la Universidad de Singularity, que está en Palo Alto, en California. Entonces, ¿cuál es una de las reflexiones que siempre presenta? Que una innovación, para que sea una innovación que impacte a la humanidad, por lo menos debe de tener o afectar directamente a 1 millón de personas. Y que por supuesto esta innovación pueda ir creciendo en el tiempo. Entonces, hablando del auto compartido, lo que nació es justamente por ahí de hace 10 años aproximadamente en Nueva York. Se comenzó con un sistema a través de una aplicación donde utilizas el auto que están aparcados. Hay 2 sistemas, uno está aparcado en la calle, en ciertos espacios, y otro tú lo puedes dejar donde quieras. Entonces, lo que hay detrás es que los autos no son una inversión. Los autos por lo general es un detrimento al patrimonio. Normalmente, bueno, solo es el país, cuando sacas un auto pierdes el 16% del valor y de ahí por año va cayendo. Entonces, que tú no tengas que verte afectado económicamente en eso, que no tengas gastos involucrados como viene siendo seguro o mantenimientos, y que únicamente pagues por el uso. Entonces, no es para días, sino para poderte hacer traslados pequeños que vayan hasta algún par de horas. Entonces, esto fue creciendo. Hoy las diferentes plataformas, las más grandes, tienen más de 1.500.000 usuarios y se está replicando en diferentes países. De nuestro país ya hay un par de compañías y que son empresas que van creciendo y van en servicio. Entonces, eso fue de lo que se abordó ayer en cuanto a una reflexión sobre
un proyecto de innovación y cómo tiene que afectar. Y que ahora, si lo vas desdoblando, que me parece que fue como se fue construyendo o robusteciendo el proyecto, pues tiene una afectación, por supuesto, en el medio ambiente, en criterios o impactos de modalidad, de movimiento o movilidad, y que si va uno desdoblando, los encuentra reflejados en la Agenda 2030, en los ODS. Hoy te encuentras un par. Entonces, de repente hay una reflexión sobre una aplicación o un diseño innovador que estaba pensado o conceptualizado para un tema en concreto, que era la movilidad y el impacto económico, y a lo largo del tiempo ha ido madurando al grado al implementarlo, pues impactas los ODS. Eso fue lo que ayer se conversó sobre los autos, el prestar los autos o el tener el concepto de los autos afuera, que ya no sean propiedad. ¿Con eso quedaría claro, Giselle? Sí, sí, maestro, muchísimas gracias. No, hombre, por favor. Gracias. ¿Quiere participar alguien más? Aquí estoy viendo, ¿verdad? No, fíjate, bueno, no, sí, por favor, la maestra Roselvira Vargas Paca, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, que bueno, nos honra y además estamos muy orgullosos en la facultad de ella. Por favor, querida Roselvira. Muy amable, querida maestra. Felicidades, doctor Javier López Casarín, por su trabajo. Comenzaba con su disertación acerca del Estado de Derecho, corrupción y seguridad. Hablaba también de la importancia de investigar y compartir estos conocimientos dentro de una temática de una sensibilidad global, y creo que siempre queda presente el problema que ocurre con la pandemia, como usted bien ha señalado. Ya desde los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud ha habido un llamado para que se puedan liberar las patentes y la protección para que las vacunas se puedan producir de una manera más eficaz y que pueda atender el llamado que ha hecho Naciones Unidas para poder hacer llegar este tipo de conocimientos y, por supuesto, los medicamentos necesarios que la población mundial tiene. Se ha dicho mucho que dentro del gobierno de los Estados Unidos se ha abordado, abarcado una buena parte de la población, incluida mexicanos. Pero lo cierto es que no importa que un país tenga a buena parte de su población vacunada, si al final del día, en este contexto de movilidad internacional, lo que va a suceder es que tarde o temprano también les va a afectar. Hablando de innovación, protección, patentes, doctor, ¿usted qué podríamos decirles? O sea, ¿cómo podemos convencer entonces a las farmacéuticas que, si bien es cierto, tienen un derecho de propiedad sobre esas investigaciones? Sabemos que han invertido un importante caudal de recursos económicos para atender la investigación, que generalmente puede derivar en años, y que han sacado unas vacunas que de todas maneras no sabemos si todavía tenemos el miedo, ¿verdad? De la incertidumbre de su grado de efectividad. Pero, ¿cómo lograr esto que nos habla de la sensibilidad global para compartir este conocimiento, doctor? Sé que le estoy pidiendo que nos dé una receta que muchos no han logrado, pero aprovechando su experiencia, por eso me atrevo a preguntarle. Muchas gracias. Roselvira, muchísimas gracias por la pregunta. Háblame tú, Javier. Vaya tema complejo. Lo abordaré bajo el tema de innovación y lo haré bajo mi punto de vista. Mencionas un tema del cual abordaba y decía: tenemos que fortalecer o robustecer la protección, sobre todo del tema de patentes. Y cómo lo entienden otros jugadores, que si sacáramos los números de las patentes registradas en México, vamos a sorprendernos que son patentes de jugadores internacionales que vienen y se registran aquí. Entonces, también los datos que nosotros recibimos no reflejan tampoco la investigación y desarrollo que estamos generando, sino de aquellos que entienden este juego internacional, que saben cómo protegerse y vienen y se registran aquí. Entonces, eso es un punto a atender. Me parece que la innovación y la tecnología deben de ir de la mano con la ética.
la innovación y la tecnología nos van a presentar la capacidad de acotar estas brechas de desigualdad entre la población. Si lo que buscamos es una cancha pareja, por así decirlo, la tecnología nos va a poder brindar y la innovación soluciones para poderlo nivelar. Sin embargo, si no actúo con ética, si no actúo con principios o valores que rigen al derecho internacional, donde buscaría yo un bien común, donde buscaría yo una paz, donde sean valores los que compartimos, y me enfoco únicamente en un modelo de negocio, pues lo que puede convertirse en algo que iguale, pues quizá acaba siendo algo que no solamente vaya separando, sino que ya hay quienes han hablado de del concepto de los superhombres, donde van a tener acceso, que en este caso lo acabamos de ver, a vacunas, pero el día de mañana va a ser a exoesqueletos o a tecnología superior, o como se ha planteado en diferentes foros de innovación internacional, a ver la vejez como una enfermedad y no como un proceso de un ser vivo, donde se han hecho planteamientos donde qué pasa cuando a través de la tecnología o de la innovación yo puedo extender no solamente la calidad de vida, sino la vida en sí. Ya ahorita hay diferentes investigadores que sostienen y que tienen laboratorios, de hecho hay uno en Harvard, que la vida al día de hoy puede estar extendida hasta los 130 años y que lo están presentando de una manera que el cuerpo, pues es un tema que va a poder ser fácilmente sustituible, como ya lo estamos viendo con impresoras 3D que imprimen órganos. Ahorita mencionaba el doctor Alfonso Muñoz de Cote que qué pasa con estas cirugías de larga distancia. Pues no, eso es otro tema que cómo va a ser abordado por temas en materia internacional, porque aquí al pensar que una cirugía se lleva a cabo de mi casa al hospital, pues estoy hablando del mismo país, pero ¿qué pasa cuando esta es implementada de un país a otro? Y que no necesito hablar el lenguaje porque a fin de cuentas es un robot, como el robot Da Vinci que hoy día opera, quien va a realizar esta cirugía. Entonces, me apego al tema de ética, que eso ya va más en la formación de las personas que están involucradas en los temas de ética, en los temas de innovación y en los temas de tecnología. Una propuesta que el año pasado hacíamos era, ¿por qué no en estos casos buscar el reconocimiento a aquellas mentes que se involucraron, como bien lo mencionabas ahorita, en un proceso que toma años, hacerlo en meses? ¿Y por qué no proponerlos para el premio Nobel y que hagan una patente libre? ¿Para qué? Para que sea compartida a cada uno de los países y a través de la infraestructura que cada país tenga, puedan desarrollar la vacuna, además con los componentes genómicos que cada región merezca. Entonces, eso me parece que yo, si hubiera quedado en mis manos, hubiera puesto en la mesa. Entonces, el tema es complicado, pues porque a fin de cuentas estás hablando con temas de iniciativa privada, quienes lo han tenido, quienes han invertido y quienes están buscando a fin de cuentas un beneficio que no va peleado con lo otro, porque podríamos haber hecho los mismos, podrían haber continuado ellos vendiendo sus productos. Entonces, eso en cuanto al tema de innovación y la ética. En cuanto al tema de patentación, en cuanto al tema de creación, sí veo como ejemplar un tema de lo que acabamos de vivir en la pandemia, cuando mentes de diferentes regiones, de diferentes formaciones, países, porque no únicamente eran un perfil de científicos, sino varios que fueron atendiendo a través de compartir este conocimiento una manera de resolver un problema. Y tan es así que te encuentras diferentes vacunas, ¿no? Ahora lo que estamos viendo, que también en la mesa habría que poner, es el desarrollo de los tratamientos, porque estamos en el tema de las vacunas, pero pues nos faltan los temas de tratamientos. Entonces, es una serie de ejercicios que vale la pena entender, insisto, dentro del punto de vista de innovación, es un ejercicio ejemplar en cuanto a cómo al compartirlo se va construyendo y buscando una solución que va a jugar con otros tiempos u otros mecanismos o forma de hacer las cosas a las que veníamos acostumbrados. Y eso es el tema de innovación, y es justamente esto lo que se trata de provocar en cuanto a
como mencionaba el doctor Muñoz de Cote en la propuesta, es merece que hagamos una revisión a nuestro sistema jurídico y, por supuesto, recalcando la materia internacional, o no, entendiendo que estamos avanzando a pasos que está costando trabajo comprender. ¿Por qué? Porque además, una vez que sale una tecnología que afecta la vida de los demás, es algo que ya lleva años probado o lleva años en desarrollo. Entonces ya llevamos un retraso ahí de tiempo sobre cuándo lo empezamos a utilizar. No sé si con ese punto de vista podamos darle un poco de solución a algo así, porque además, ojo, creo que sí valdría la pena cómo ponerlo en ejercicio a través del derecho internacional, cómo podríamos ejercer presión para que esto no se vuelva a repetir de esta forma, porque es innegable que va a haber otra pandemia. El tema es cuándo. Ahora tendríamos que estar preparados para poderla atender en la manera más correcta derivada de estos ejercicios. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues aquí hay algunas cuestiones tan importantes que además nos trasladamos. Parece que estamos hablando futurista, ¿no? En un tiempo futurista, pero es que el futuro nos alcanzó. Jamás nos imaginamos vivir en una situación en la que vivimos, pero que obviamente ni los organismos internacionales pudieron hacer frente a ello. Entonces se tuvo que regresar nuevamente a las decisiones por los estados. Entonces, esto es muy especial. Yo quisiera pues agradecer a todos los maestros. No sé si alguien quisiera hacer alguna aportación más o nos iremos a las preguntas de los alumnos, que además pues quisiera comentar que en el foro pues llegamos a tener hasta 200 seguidores y esto es pues maravilloso, ¿no? Entonces, pues quiero felicitar al licenciado Javier López Casarín por ello. Bueno, y antes de ir con los alumnos, vamos con la querida maestra María Luisa Guerrero. Por favor, maestra. Buenas tardes a todos. Yo he escuchado en las últimas conferencias que se comenta continuamente que qué han hecho los organismos internacionales, como si se olvidara que los organismos internacionales lo están compuestos por los estados, y si los organismos internacionales no avanzan es porque los estados no dan los pasos necesarios para avanzar. Si nosotros escuchamos las discusiones de los constitucionalistas en la mesa de firmas y que los internacionalistas les dan sus opiniones sobre algunas cuestiones, ellos dicen, no tienen ustedes razón, el maestro es constitucionalista y él sabe, ¿no? Entonces hay un desprecio por el derecho internacional, un desprecio por los organismos internacionales, y ahora que hace falta, que se tenía la necesidad de una coordinación internacional, dicen, ¿dónde están los organismos internacionales? No olvidemos que los organismos internacionales han sido golpeados recientemente con varios estados, Estados Unidos, Israel, que han retirado sus apoyos, ¿no? Entonces, yo pienso que es responsabilidad de los estados cooperar con los organismos internacionales para que los organismos internacionales puedan hacer cumplir su función. Si los estados no participan, los organismos internacionales no pueden cumplir esa función. Esa era mi opinión respecto a eso. Y respecto a la revisión del tratado, yo creo que en México se debería tomar también muy en serio revisar todos nuestros tratados, porque hay muchos que ya no funcionan, que están fuera de época, que se contraponen con tratados más modernos. Entonces, esa es una cuestión importante. Y sobre crear un nuevo marco para normar todo esto de la innovación estaría muy bien, pero parece que estamos limitados por un gobierno que no tiene esa prioridad. Esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias. Javier, ¿continuamos o vamos al siguiente maestro? Pues me gustaría hacer un complemento a lo que señala la maestra María Luisa Guerrero, con quien coincido en cuanto al peso de los organismos internacionales y quienes los conforman. No olvidar que nuestra política exterior habla de fortalecer el multilateralismo, donde tenemos a fin de cuentas una participación importante y que creemos en estos organismos. De hecho, por eso es ser parte y por eso los empujamos. Pero sí, ¿dónde está el punto débil? Pues bueno, en que se necesita ir sumando. Y para abonar a esta plática en el concepto que puso sobre los constitucionalistas,
haré mención de un punto que estamos llevando en tema de innovación. Hace algunos meses presentamos la iniciativa para tener una reforma constitucional al artículo 28 y 73 para contemplar el concepto de espacio ultraterrestre. Y esto es lo que facultaría a que nuestro país pueda suscribir una serie de instrumentos internacionales, pero que además pueda fortalecer la legislación en la materia espacial, que lo que estamos buscando es abrirla, tendría afectaciones, por supuesto, en diferentes leyes y reglamentos, derivados todo desde este concepto constitucional. ¿Y ante qué nos enfrentamos? Justamente ante constitucionalistas que nos señalan que, pues, cómo vamos a meter un tema como el concepto de espacio ultraterrestre en nuestra Carta Magna. Entonces, cuando les estás presentando que, a fin de cuentas, esto es un sector que no solamente estamos hablando de el espacio, de Marte, de constelaciones, me refiero a constelaciones satelitales, de la Luna, sino lo que sucede aquí en la Tierra. Es decir, ¿qué acaba pasando con este ecosistema que se va detonando? Afecta empleos, creación de empleos directos, modificaciones en cuanto a profesiones, es decir, hemos hablado siempre de no tenerle miedo a la tecnología, cuando sí, efectivamente, hay empleos que van a desaparecer, pero hay otros tantos nuevos que van a aparecer. Y daré un ejemplo burdo, pero normalmente así lo ejemplifico. Les digo, señores, cuando se creó el auto, pues había una cadena de empleos con el caballo, la carroza y todo lo que giraba en torno. Entonces estaba el caballerango, estaba el que llevaba la carroza, y todos esos empleos desaparecieron. Pero aparecieron otros tantos que iban vinculados con los autos. Esto es lo que va a suceder con los nuevos empleos vinculados con la tecnología y la innovación. Entonces, retomando el tema del espacio, pues esto es lo que acabaría sucediendo aquí. Acabas teniendo empleos que son nuevos, acabas teniendo otro tipo de capacitación, acabas teniendo un intercambio importante con potencias, y me refiero a potencias en cuanto a conocimiento. Tienes acceso a otro tipo de información, detonas espacios diferentes, es decir, en regiones que nuestro país están dedicadas a la agricultura o están dedicadas a la manufactura, de repente puedes insertar un clúster espacial. Tenemos 5 clústeres aeroespaciales en el país, pero ya puedes poner uno. Daré 2 ejemplos. Uno, ¿qué pasa si nos ponemos a pensar en que México, por su posición geográfica, decide invertir y construir 2 plataformas de lanzamiento? Puede ser la península de Baja California o puede ser otra en la península de Yucatán. Y esas tenemos una ventaja. Nos volvemos atractivos para otros países. ¿Para qué? Pues para hacer estos lanzamientos. ¿Por qué? Porque más nos saldría más económico por la posición que tenemos. Pero que además, por esta situación privilegiada, las podemos complementar con estaciones submarinas donde la investigación espacial se ve complementada con la submarina y vas construyendo algo que pocos países pueden hacer. Todo esto derivado de una modificación a 2 artículos donde queremos presentar el concepto de espacio ultraterrestre. Y es un simple ejercicio de hasta dónde se puede ir detonando una modificación constitucional para cambiar nuestro país, y de repente nuestro país se convierte en un semillero de tecnología, de innovación, en una carrera y que es, o un sector que va creciendo, que es el espacial. Esto para complementar un poquito lo que la maestra María Luisa Guerrero puso justamente en la mesa. Oye, qué maravilloso, porque además es que nos abriríamos. Y como decía el doctor Muñoz de Cote, pues estaríamos precisamente abriendo ramas del derecho que están un poco olvidadas, como es el derecho espacial, y que es necesario retomarlo, porque hay muchas cuestiones como la minería espacial, como el turismo espacial que están y que es lo de hoy. Y además con lo que comentabas de Artemisa, es muy especial cómo se hace inclusiva esa parte en que la mujer debe estar presente también en esta innovación internacional. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Javier. Vamos con el maestro Agustín Carrillo. Por favor, Agustín. Perdóname. No se te oye, Agustín, la voz. Perdón. Buenas tardes a todas y a todos. Una disculpa por integrarme a esta hora, pero tenía clase hasta las 7, entonces les pedí a los alumnos cortar para integrarme y escuchar a
a nuestro conferencista. Yo oí la última parte, y la última parte he estado muy haciendo un seguimiento muy puntual. A ver, el tema de los organismos internacionales. Los organismos internacionales nacen posguerra, Segunda Guerra, básicamente, o sea, sí teníamos antes, pero la organización moderna nace después de la Segunda Guerra y es un producto occidental, básicamente de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, los que vencen en la guerra, y generan todo un proceso de construcción de organismos para echar a andar nuevamente al mundo de aquel tiempo, el mundo de Occidente. En el tema de la innovación, el Estado mexicano había avanzado algo en la década de los 60, 70, cuando nos llega luego el proceso de globalización y se va rezagando porque pues a mí me tocó el tema del Tratado de Libre Comercio en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en 1991, 92, 93, y ahora los países que hicieron Naciones Unidas, pues son los que detentan las vacunas, básicamente Estados Unidos, Inglaterra, los países desarrollados. Y los países desarrollados tienen una guerra comercial de las vacunas. No las van a regalar, como ya dijo el presidente Biden muy claramente. Lo que requiere, y aquí me engarzo un poco con lo que dijo María Luisa, necesitamos un gobierno que atienda las necesidades científicas del país, no que esté en contra de los científicos del país, versus CONACYT, versus toda una serie de acciones que yo conozco perfectamente y que son del dominio público. Entonces, requiere este gobierno una inversión muy fuerte en ciencia y tecnología, que no la tenemos. O sea, es un gobierno que ha venido desmantelando, no solamente también los anteriores, pero enfáticamente en temas de CONACYT, de los proyectos, cambió la ruta de los proyectos. En algunas cuestiones tiene razón. O sea, en el tema de la investigación, yo creo que hay que verlo con autocrítica. La primera convención fue en 1960 de la Luna. Rusia, bueno, la URSS, Estados Unidos y la Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Entonces, sí estamos de años luz de esos temas. Yo creo que y yo aprecio mucho a la Secretaría porque tiene un trabajo profesional y porque durante 7 años trabajamos con ellos, con la Consejería y con Amexid en proyectos. Entonces, sé que lo hacen muy bien, pero yo creo que hay proyectos prioritarios para el Estado mexicano, como es el tema de la investigación científica, y tiene que ir de la mano de varios ejes. Primero, se tiene que convencer al Ejecutivo Federal, al titular, que eso es fundamental, el desarrollo de la ciencia. Y que la ciencia no la vamos a hacer solamente los mexicanos. La ciencia no tiene fronteras. No hay fronteras para la ciencia. Entonces, tiene que haber una participación y no puede dividir el país en científicos nacionalistas y científicos no nacionalistas. Entonces, yo creo que ese es el eje central y yo sí aplaudo los esfuerzos del canciller, del secretario Branco Sabón, porque es una persona con conocimiento probado, político, administrativo y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que tener un tema de autocrítica. No vamos a poder resolverlo con los organismos internacionales, ni tampoco nos vamos a regresar al nacionalismo puro. Los estados tienen una guerra comercial, los estados que tienen las patentes. Recuerden una cosa, Estados Unidos de América es el campeón del mundo libre, de su puerta hacia afuera, de adentro tiene control sobre computadoras que vende. O sea, me ha tocado llenar los formularios cuando estaba en la Secretaría para que comprara la computadora, la UNAM, la supercomputadora, si no, no se la daban. La industria armamentística de Estados Unidos está en manos de los privados, sí, pero ¿a quién se los vende? Lo dice el gobierno. Entonces tiene una política muy dual, muy abierto, de su puerta hacia afuera y muy cerrado. Entonces eso hay que entenderlo. Con eso vamos a lidiar. No se va a mover. Pero yo sí aprecio mucho el esfuerzo de Javier López Casarín y del señor secretario, al que yo conocí hace muchos años, en otra posición,
y del colegio y del seminario, de Lourdes y de Alfonso. Mis felicitaciones y mi disculpa, pero este tema lo escuché muy puntualmente y sí me parece que tenemos un poquito de autocrítica. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Javier, no sé si gustas comentar. Bajo la mano, deja bajar la mano. Bueno, hace mención Agustín de unos conceptos que son fundamentales en el tema de la innovación y al perseguir el conocimiento, ¿no? Habla, por supuesto, de que el desarrollo de la ciencia no conoce fronteras, totalmente de acuerdo, y es justamente parte de la exposición con la cual comenzaba al señalar la afectación que tiene esta en el derecho internacional y bajo cuáles rutas o carreteras va a transitar y cómo el derecho internacional la debe proteger, poniendo como ejemplos no solamente el tema de la patentación, el intercambio, pero bueno, justamente ejemplifica o subraya parte del comienzo de la charla. Hablar de las vacunas, pues es meramente un tema de salud, sea de salud pública, sea salud mundial, pero es un tema que va a acotar uno de los tantos sectores que la innovación se ve involucrada y que pues tiene que echar mano de la parte internacional. Ahora, hablas de conceptos muy interesantes y que cuesta trabajo de repente cuando hay una mayor preocupación, un bien común y hay pocos recursos, cómo distribuirlos. Mencionaba yo en algún punto de la plática que la innovación va vinculada directamente con inversión y que la palabra voy a tener que aprenderla a ver como inversión y no como gasto. Para que haya inversión tiene que haber recursos y si no tenemos recursos pues es muy difícil comenzar a modificar ese planteamiento. Entonces, lleva un cambio de mentalidad sin lugar a duda. Hay que atender que cuando hay innovación no es para un tema inmediato. ¿Y cómo lo ejemplifico? Para que también, perdón que sea así de gráfico visual, pero es, cuando yo comienzo a pagar la educación de mis hijos, pues me va a tomar 20 años lo que va haciendo la educación, pero esperaré ver los resultados a lo largo de su vida. Esa es la ideología con la cual yo tengo que ver la inversión. No lo voy a ver a los 5 años, a los 3 años, a los 2 años. No debe de ser una política sexenal o no debe ser una política atendiendo el tema al cual haces alusión sobre este gobierno o no. Esto es un tema donde el Estado mexicano tiene que contemplar como una política pública a ejercer de manera transeccional. ¿Cuáles son los retos? Pues los vamos conociendo, ¿no? Cada gobierno va imprimiendo lo suyo y se maneja el presupuesto. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para proteger ciertos conceptos que permitan este desarrollo de la ciencia, de la innovación y que permitan que esta innovación fluya? Porque, ojo, también otro punto, así como hice mención del PIB para poder hacer una identificación de cuánto dinero cada país invierte en investigación y desarrollo, pues un dato curioso es que el porcentaje mayor está articulado por el sector privado. Y entonces eso nos lleva también a atender nuestro sector privado en qué o cuáles son las prácticas a las cuales está acostumbrado. Tiene un ejercicio, lo estamos viendo ahorita con esto que sale constantemente en los medios. ¿Cuántos deben impuestos? Entonces, si no hay una reflexión interna de lo que viene siendo una obligación para ir creciendo y mejorando mi país, es complejo que haya un cambio en las diferentes mentalidades. Entonces, creo que viene desdoblándose esto con efectos de años pasados, pero lo importante no es lo pasado, sino cómo le hacemos ahora para modificar este cambio de mentalidad en cuanto a invertir en nosotros mismos y que nos dé gusto que nos vaya bien y que le dé gusto que le vaya bien a mi competidor o al que ha trabajado conmigo y que además un cambio de paradigma es yo ya no guardo mi información o mis descubrimientos o mis avances, al contrario, los pongo en la mesa para que en vez de que todos comiencen en el escalón 1,
pues quizá lo mío contribuye para que te comiencen en el 3, el 4, el 5, y me veo como parte de una cadena que va construyendo valor, que va construyendo conocimiento y que se va a ir encontrando como productos terminados el conocimiento, la ciencia, el desarrollo, la tecnología y demás. Resaltando esa diplomacia del conocimiento de la que nos hablaste y que efectivamente ayudaría a la cooperación internacional en la innovación, que eso sería maravilloso, ¿no? Bueno, quisiera que vayamos con algunas preguntas de los alumnos. Quiero comentarte que hay muchísimas, pero ellos sí están muy preocupados con esto de la pandemia. Entonces, pues haré 3 preguntas muy relacionadas y después a lo mejor iremos a otras más. Claudia Borja comenta, ¿de qué manera se puede fomentar y apoyar la innovación en el país si los recursos son limitados aún más frente al COVID, a la pandemia por COVID? Y también vamos a ver que por otra parte, Paola Flores pregunta, ¿qué pasa cuando debe ponerse en una balanza la propiedad intelectual y, por ejemplo, el derecho a la salud, como el caso de las vacunas y su patente? ¿Debería ignorarse la propiedad intelectual? Es Vargas Flores Paola. Y por último, Ivonne Alcázar Alcalá pregunta, ¿cómo se altera o se transforma la innovación debido al COVID? Muy bien. Bueno, me parece que la pregunta 2, donde hablábamos de mi punto de vista sobre el tema ético versus patentar versus el bien común, y eso es a lo que yo me apegaba, que es un tema de ética, porque a fin de cuentas el desarrollo privado es justamente el derecho lo que ha permitido proteger mi investigación, mi desarrollo y mi comercialización. En estos casos donde es un bien común, es donde yo sugiero que hay que apelar a la ética y que quizá debemos desarrollar modelos donde, si no es un todo, como lo había presentado en un principio, como una idea de un premio Nobel, por así señalarlo, pero también pudiera ser que ante sucesos como estos estén obligados a quizá dar de una manera gratuita un porcentaje de la producción. No lo sé, son ideas. Esto es lo interesante de estos foros cuando hablamos de innovación. ¿Qué ideas van a salir de aquí para que sean propuestas por nuestro gobierno, así como lo hizo el doctor Juan Ramón de la Fuente ante la ONU, señalando fuertemente que se garantice en el Pleno de la ONU vacunas para todos los países? Y eso fue un pronunciamiento de México. Nadie más lo había hecho. Entonces, para esto nos sirven estos foros, para poder hacer un pronunciamiento importante y de ahí darle seguimiento. ¿Para qué? Para que ese pronunciamiento lo podamos aterrizar y lo podamos proteger. Vuelvo a cómo a través del derecho internacional vamos acoplando a este tipo de decisiones y cómo, retomando el tema de los organismos internacionales, les damos otro peso para que tengan un carácter de que estas ideas se puedan implementar. En cuanto al tema de la innovación, cómo fomentarla, pues no es, si bien tenemos que pedirle al Estado o tenemos que incidir en que haya una reflexión para que sea una política pública, como lo comentábamos ahorita con el profesor Agustín Carrillo, y que el Estado debe de entender un poco que hay que invertir para crecer y que la ciencia va sin fronteras de alguna manera y que va compartiendo y va creciendo, pues bueno, también es un tema personal. La pregunta a cómo fomentarlo empieza con uno mismo. Empieza y daré un ejemplo. El día de hoy tenemos en la mano, me atrevería a decir que la mayoría de los que estamos aquí, un teléfono inteligente. Ese teléfono inteligente nos va a dar acceso a la pregunta que nosotros querramos hacernos. Puede que la respuesta no sea la indicada, pero va a hacer que yo inicie un proceso de análisis donde vaya yo estructurando un criterio. Y ese criterio pues me va a dar una conclusión y de ahí veré. Antes, pues a mí me tocó pues las fichas en la biblioteca. Pues hoy me meto y lo que me tardaba 3 horas me tardo 1 minuto, a lo mucho. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo este dispositivo que me hace más poderoso que el acceso a la tecnología? Hay varios ejercicios donde ponen que el mismo presidente de los Estados Unidos tenía hace 30 años y ahora lo tenemos con este dispositivo. Entonces, ¿cómo inicio yo mi día? ¿Qué quiero conocer? ¿Por qué? Porque el uso del teléfono inteligente, la mayor parte de él se gasta en redes sociales, y me refiero se gasta porque no se invierte, y tomándole fotografía al plato de la comida antes de que me la coma, durante me la como
y cuando me la comí. Y eso lo comparto. Entonces, en eso estoy dejando ir mi tiempo. ¿Qué pasa si me despierto y a manera de disciplina me hago una pregunta? ¿Qué quiero yo conocer el día de hoy? ¿Qué quiero yo aprender el día de hoy? Y en el transcurso del día me la hago. Puede ser, como leía, las preguntas de los niños son las más inteligentes o las más profundas. Oye, ¿por qué el pasto es verde? No sé. Pues déjame preguntarme por qué es verde el pasto, ¿no? O sea, lo obvio me lo voy quitando. Oye, ¿por qué veo azul el cielo? O ¿qué hay más allá? O la temperatura en el espacio, o lo que se nos vaya ocurriendo. Pero esa inquietud por conocer no nos la va a dar una política pública, no nos lo va a dar un recurso, nos lo vamos a tener que hacer nosotros. Entonces, ¿cómo comienzo y cómo fomento la innovación? Con uno mismo. Tengo que entender y estar sensible a mi entorno. Tengo que tener el apetito por conocer más. Tengo que tener la responsabilidad de asumirlo y decir, bueno, hay temas de los cuales quizá prefiero evadir, pero tengo que estar al tanto para poder yo de ahí abordarlos. Y una vez que lo hago, pues, ¿qué quiero hacer? Quiero ser ambiguo, quiero ser realmente una persona que lo deja pasar, o realmente me voy a inmiscuir, y eso implica cambiar mi estatus, o no solamente el mío, porque aquí viene una reflexión importante en la innovación. Deja de hablar uno de uno y habla de la comunidad, de ser colectivos, de que los beneficios empiezan a tener un impacto colectivo. De hecho, los mayores descubrimientos y avances que hay en los temas de innovación y tecnología vienen para resolver necesidades de una localidad. En las conversaciones que me toca dar, las pláticas que me toca dar con las universidades en diferentes estados, esa es la plática, decirles, aquí hay un problema de agua potable, sí. Pues si no lo resuelven ustedes, nadie va a venir a resolverlo. Y entonces hay que echar mano de eso. Y esos ejercicios hay muchos en la India, donde se trabajaba. Un ejemplo fue la iluminación. Decían, ¿qué tengo que hacer para que haya iluminación? Y la repercusión que hubo, que era no electricidad, decían, quiero iluminación, pues fue generar un concepto de lámparas solares hace muchos años, que son como vasitos que tienen un panel solar, se cargan durante el día y dentro de las casas lo tengo donde no hay electricidad. ¿Y en qué se tradujo eso? Pues en vez de que las personas se durmieran a las 6 de la tarde, resulta que la productividad de la casa creció 3 horas. Y eso en convivencia familiar, de repente en tareas para los niños, y le extendiste 3 horas al día, con una necesidad que se convirtió en una solución que le dio un beneficio a millones. Entonces, ¿cómo fomentarlo? Primero con uno mismo. Segundo, siendo consciente del tiempo. Que el tiempo es una inversión, y es una inversión propia, y la inversión viene con quién decides pasarlo y buscando qué hacer con eso que vas a tener. Abriéndote, compartiendo tus puntos de vista, compartiendo tus experiencias, pero ante todo con diferentes puntos de vista, para que de esa manera, como iniciamos la conversación, haya intercambio de ideas, sin ver cuál es mejor que la otra, pero cómo construimos una conversación que vaya generando. Una de las peculiaridades que se ha encontrado dentro de estos centros de innovación o estos clústeres es que no solamente son puntos de vista diferentes, sino hay temas de lenguaje, de raza, de religión, de capacidades, y que son los que van detonando estos puntos. Les daré un ejemplo. La empresa SpaceX con PriceX, se llama el PriceX, donde dan $10 millones de premio. El segundo lugar hace algunos años lo obtuvo un tatuador y un dentista. La conversación origina en el consultorio del dentista. Está pues haciendo la revisión a su paciente y resulta que el paciente es tatuador. Y empiezan a platicar de este premio que dice que tienen que presentar una solución para cuando haya un derrame de petróleo, pues cuáles serían las soluciones que de manera tecnológica se pudieran implementar. Y en la conversación sale que al ser tatuador es experto en tintas y que han encontrado diferentes tecnologías que absorben la tinta. Y por otra parte, el dentista le empieza a dar su experiencia, no como dentista, sino en lo que a él le ha interesado, que es el impacto al medio ambiente. Se ponen a trabajar, resultan y crean una solución que obtiene el segundo lugar. Entonces,
La pregunta o la reflexión que hay detrás de todo esto es, pues, compartir diferentes puntos, diferentes soluciones, pero ante todo estar preparado. No podemos ir por la vida nada más esperando a que las cosas se nos resuelvan. De ahí también una diferencia importante en cuanto a la innovación. La innovación va vinculada con el riesgo. Si yo no estoy dispuesto a correr riesgo, no voy a crear absolutamente nada. Es implícito innovar con el riesgo. Y eso lo tengo que también adoptar, el riesgo, el miedo al fracaso, y entender que el fracaso es parte del proceso científico que nos han enseñado toda la vida, donde es prueba y error hasta que puede encontrar. Y que en estos procesos normalmente uno se encuentra otros descubrimientos y que ya depende de uno si les va dando desarrollo. Entonces, retomando esa primera pregunta que me parece muy acertada y muy profunda de cómo fomentarlo, comenzar con uno mismo y entender el presente. Y una vez que tengo todo eso, pues bueno, ahora, ¿por qué no echarle un vistazo al futuro y decir cuáles son los retos que enfrentamos? Y si no los comprendo, una brújula puede ser los ODS de la Agenda 2030. Esos son los grandes retos de la humanidad. Entender que somos 7.500 millones de habitantes en un planeta donde los conservadores que te dicen que tiene una capacidad para albergar 5.000 y los extremas 2.500. En cualquiera de los dos estamos rebasando esta capacidad que tiene. Entonces, sí, bueno, ¿qué hacemos? Hay quien dice que, o se sostiene que vamos a llegar a un punto de los 9.000 y comenzará a bajar. Pero eso ha detonado, por ejemplo, inversiones importantes, desarrollos en la agricultura. Por ejemplo, la agricultura vertical. La agricultura vertical que ahora la tenemos en los puertos. ¿Y por qué en los puertos? ¿Por qué? Pues porque dejo de consumir espacio horizontal, lo coloco de una manera vertical, y el impacto ambiental que normalmente genero de trasladar la cosecha a un puerto para que sea movido, pues la borro de la ecuación y ahora la tengo en un puerto. Entonces, ese es un simple ejercicio en cómo, derivado de la alimentación, voy generando. Y de ahí otros tantos que se van haciendo. Y pues creo que con esa sería la 2, la 1, y la 3 será ¿cómo se alterna? Perdón, un segundo, porque ya estoy en otro lado. Es ¿cómo se altera o se transforma la innovación debido al COVID? Ah, perfecto. Bueno, pues esto nos lleva a dos de los escenarios que hemos visto detonan la innovación. Uno es un escenario adverso y otro es un escenario positivo. El positivo es donde se dan todos estos elementos de los que hemos platicado de este ecosistema, donde las instalaciones detonan la creatividad, donde están los diferentes perfiles, donde hay dinero, donde hay capital de riesgo, en fin, donde está todo para que pues simplemente yo me ponga como semilla y germine. Y la otra es, como lo hemos visto, en puntos como la guerra. Javier, se apagó tu micrófono, lo siento. Ah, perdóname. Hola, hola. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, sí. Ok. Como la guerra. Perdón, entonces, como la guerra, situaciones adversas como la pandemia, donde estamos obligados a realmente reaccionar en favor de una sociedad. Así lo hemos visto como lo fue el Internet, donde hemos visto que grandes aportaciones de la tecnología pues vienen desde la milicia. Entonces, son los dos escenarios. ¿Qué hemos visto en la pandemia? Una detonación importante de innovación y de creatividad. Uno de ellos lo estamos implementando ahorita, las diferentes plataformas que desarrollaron. El mismo comportamiento social, porque no solamente es la tecnología, sino el impacto que tiene en el comportamiento social, las nuevas reglas que se generan, las nuevas regulaciones que hay que atender. Temas de desarrollo de aplicaciones, fortalecimiento de uno de los conceptos que también hay que contemplar dentro del derecho internacional, que va a ser las criptomonedas. ¿Qué va a suceder con este tema que todavía está ahí medio en el aire y uno puede hacer transacciones por todo el mundo y de recursos, porque son, si fuera un tren, son cadenitas de información que se van a desbocar? ¿Cómo va a jugar o qué rol va a jugar aquí el derecho internacional? Pero bueno, entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto impactos en los hábitos de consumo, hemos visto desarrollo de nuevas aplicaciones, vinculadas casi todas con el tema de salud o de servicios. Tan es así que las empresas que crecieron en ventas, que crecieron de todas formas, son las vinculadas con tecnología.
y servicios, ¿no? Y las que se acotaron, pues eran estas que estábamos en nuestro día a día, en nuestra vida habitual. Y que esto también puede ser una pista sobre el comportamiento que como humanidad estamos teniendo. Lourdes, no se escucha. No te escuchamos. Siento, gracias. Bueno, la pregunta de Nae Cepeda Torres, ¿cuál sería la mejor vía o camino por el cual México podría tener una mejor aplicación de lo que es la cultura de la propiedad intelectual? Siguiente, Santa Morales pregunta, ¿qué tipo de protección se les puede dar a las personas de los pueblos originarios? Con esto me refiero a la situación de empresas grandes que registran sus patentes como si fueran suyas. Y la maestra Maratelma Vega Pozos pregunta, ¿por qué institucionalmente no se logra transmitir a la población la importancia del registro de una patente? Comienzo con la última pregunta y justamente ese es el planteamiento. ¿Por qué no estamos registrando? Como iniciaba, ¿es porque no lo conozco? ¿Es porque es endeble en nuestro sistema? ¿O es porque creo en él, pero si tuviera que entrar a una parte de litigio o de comercialización, no me siento protegido? Ahora, ¿qué se está utilizando? La mejor política me parece que hoy el director del INPI, Juan Lozano, está implementando una política correcta donde es generar o implementar centros de patentamiento en diferentes universidades. Entonces, estos centros de patentamiento lo que están haciendo es poner en contacto a los estudiantes, a los investigadores y a los desarrolladores el concepto de patentar a lo que le están invirtiendo tiempo, sea un producto, sea una investigación, sea un desarrollo, y que dentro de los procesos que normalmente uno lleva, exista el de patentar esa idea, ese producto o ese servicio. Entonces, es una manera en la cual se está trabajando, es una manera en la cual me parece que ahora con esta directriz que trae, pues se está poniendo más en contacto. Ahora, es un tema poco conocido, sin lugar a duda, y que hay que aprender a difundirlo en las universidades para señalarles, aquí está esta materia, y no ponerlo únicamente como un concepto, una institución que está ahí para protegerme, pero ¿protegerme de qué? Lo que hay que sensibilizar, como está bien señalado aquí, y que lo tenemos que hacer desde antes, porque también estamos hablando de un nivel universitario, pero grandes ideas están surgiendo en centros de estudio secundaria, telesecundarias, bachilleratos. Están habiendo unas grandes aportaciones y que ahí es donde también tendríamos que aprender a incidir. El tema de la innovación debe incidir ahí. ¿Con Aleps hacen robots? Claro, con Aleps están haciendo robots y están haciendo drones. De hecho, con Aleps hace 2 años, año y medio, lanzó la carrera de piloto de drones. Y sonará que quiero hacer carreras. No, es cómo manejar drones para la siembra, para la seguridad, para el riego, para desastres naturales, en fin, es abundante el tema. Y con Alep lo hizo y es un gran, realmente catalizador de la investigación y del desarrollo. En cuanto al tema de los pueblos originarios, quisiera yo entender que esto va, o así lo traduzco, a los temas de diseños, puede ser por ahí, es a lo que se estará refiriendo, de cómo protegerlos, de cómo proteger lo suyo, porque efectivamente una de las preocupaciones más importantes y que se está llevando a la mesa, por ejemplo, a través de CALAN, que hablábamos hace rato de la Conferencia de Autoridades Locales de América del Norte, es justamente proteger no solamente al pueblo originario, sino a la cultura y la lengua en la región de América del Norte. Si es en cuanto a los diseños, que es lo que he visto en cuanto a moda, es un tema que ha sido abordado por diferentes lugares y que efectivamente habría que atender bajo reglas locales y proyectarlas a través del derecho internacional, donde al parecer ya hay una jurisprudencia donde creo que no fue bien al tema del diseño original y lo acabó
tomando una empresa, me parece que francesa. No sé si sea esa la pregunta que venía así. Y me parece que es por ahí precisamente, que eso sí inquieta mucho a los alumnos. Muy bien, bueno, pues yo creo que vamos a la última pregunta, porque bueno, ya estamos justo en el tiempo. Y bueno, Omar Cruz pregunta, en materia de innovación, si bien México se puede decir que ha estado en contacto con la materia de la salud, y lo pone entre paréntesis, COVID, biotecnología, el proceso de investigación espacial, ¿qué elemento o política pública considera que el gobierno de la nación podría intervenir en materia para fomentar mayormente esos temas? Y la última, considera que el tema de innovación estaría estrechamente vinculado con una mayor inversión en el tema educativo para fomentar e incrementar estas novedades de estas materias. Es una pregunta muy larga que implica muchas cosas, pero agradecemos a los alumnos toda su inquietud y su participación. Muchas gracias. Javier. Sí, sin lugar a duda, qué padre, qué bueno que lo están viendo y qué bueno que despierta interés esta plática, porque a fin de cuentas, lo que se busca con esta conversación es llevar el concepto de innovación a la mesa. Lo que he venido platicando no es la verdad, es una de las tantas verdades que todos tenemos al vernos involucrados en este tipo de procesos, pero sí mi intención es llevarlo a la mesa de discusión. ¿Para qué? Pues para que se vaya construyendo una conversación en torno a, y una conversación en torno a si la innovación realmente es un motor de las economías o no, la innovación va a afectar a nuestro país, sí o no, si la va a afectar en el tema educativo, cómo lo va a hacer, si esto tiene que tener una repercusión en nuestro sistema jurídico, cómo sería. En fin, creo que de esto se trata cuando hablamos de un tema de innovación que de repente es tan complejo definir, pero tan amplio la repercusión que tienen en tantos sectores. Entonces, en cuanto a la pregunta de la materia espacial, la política pública, como bien lo mencionaba, pues lo primero que estamos poniendo en uno de los ejercicios es una reforma constitucional. Una vez que se tenga esa reforma constitucional, va a permear en diferentes leyes y en reglamentos. Daré un ejemplo, como lo mencionaba en la plataforma de lanzamiento. Uno de ellos va a ser modificar que las diferentes capas bajo las cuales se miden dónde estarán los satélites, y que la SCT controla únicamente lo hecho en México o por ellos para lanzar. Si se apertura eso, pues de repente vamos a tener una industria mexicana que va a crecer, sí o sí, porque ya lo estamos viendo. En Puebla se armó un nanosatélite que fue lanzado en diciembre, me parece, 2019. Nosotros estamos trabajando en uno creado en Morelos por diferentes científicos y desarrolladores para poderlo poner en órbita para diciembre, y así de repente vas a encontrar cómo el tema espacial o el tema tema satelital va a tener un incremento. Y para tener una noción, pues estamos hablando que hay satélites que valen $300 millones o satélites pequeños que valen $1 millón. Y todo eso es una derrama que va a quedarse en nuestro país. De ahí la relevancia, cuando uno pone la materia espacial y cuando hablas de estas cantidades, pues es cuando lo podríamos comparar con qué otra industria te va a generar un derrame tan grande y tan importante económico, y que además va a tener una afectación positiva en la comunidad en la que se haga. Entonces, sí considero que hay que poner especial énfasis por parte del gobierno como una política pública para fortalecer materia espacial. Ahora, también hay que hacer una reflexión. La Agencia Espacial Mexicana tiene apenas 10 años, cumplió 10 años y nace de un empuje importante. Uno de los impulsores también fue aquel gran activista, el doctor Neri Vela, y que el día de hoy sigue impulsando esta materia, pero que pues va vinculada con recursos. Aquí lo que estamos viendo es cómo podríamos de alguna manera que salga la política pública y llamar la atención de otros grandes jugadores mundiales que puedan venir e invertir en nuestro país. Entonces, sí considero importante empujar esta agenda de política pública espacial, que por cierto está siendo empujada por la presidenta diputada de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la diputada Maribel Solís, que comprende todo este ecosistema. Entonces sí hay diferentes actores que lo están haciendo. También dentro de la Cámara de Senadores
que también han estado empujando o dando apertura para que estos diálogos se vayan generando. En cuanto a la segunda pregunta, es una pregunta amplia, es una pregunta que incita a la reflexión, porque pues es hablar de nuestro modelo educativo, y tanto se ha hablado del modelo educativo, si está siendo actual o no, o si nos está preparando para el futuro o no. Entonces, más allá de meterme a todo el modelo educativo, yo propondría el contemplar materias que vayan vinculadas con la innovación. Una, si quieren de manera optativa, o ver cómo la vamos incrustando en la formación de los estudiantes, y no dejarla, como mencioné en principio, a un nivel universitario, sino empezarla a presentar con los jóvenes a nivel de secundaria. Y es estos proyectos, ¿qué proyecto te gustaría desarrollar? Porque ahora en esos momentos tienen lo más valioso para el tema del desarrollo, que es lo que viene hablando, que es el tiempo. Entonces van a tener tiempo para poder desarrollar ideas, para poder experimentar, y de ahí, ¿por qué no buscar de una manera, hilándola, como lo presentaba el profesor Carrillo, pues conceptos de fondos para inversión a estos proyectos que nazcan en secundarias o en universidades, o en detectar talento? Y una vez que detecte el talento, ¿cómo realmente lo voy a impulsar? Que eso se puede dar en alumnos, en grupos o en regiones. Entonces yo creo que sí es necesario empezar a tener una incidencia en el tema de innovación, en la formación de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, licenciado Javier López Casarín. Hombre. Agradecemos de verdad muchísimo. Y bueno, creo que podremos pues dar por terminado nuestro evento del día de hoy. Agradecemos, bueno, a todos los maestros, al presidente del Colegio de Maestros de Derecho Internacional Público, el doctor Alfonso Muñoz de Cototero, por estar presente, a la maestra Rosa Elvira Vargas Vaca, que ella pues es también pues parte de AMEDIP. Y pues bueno, agradecemos a todos sus preguntas y este diálogo que se ha hecho tan agradable sobre la innovación en el derecho internacional. Y bueno, a esas 200 personas que también nos vieron desde Facebook Live de la facultad. Y es así como damos por concluido este evento. Los esperamos el próximo martes 1 de junio a nuestra siguiente conferencia, Restitución Internacional de Menores a la luz de la Conferencia Interamericana de la Materia, que impartirá Carlos Casillas Vélez, aquí presente. Y bueno, pues los esperamos a otro martes de diálogos de Derecho Internacional, no sin antes agradecer a todos su presencia, su apoyo y hacer posible este tipo de eventos. Muchísimas gracias, agradecemos a la Facultad de Derecho, a nuestro director, y pues muchas gracias, de verdad muchas gracias, licenciado Javier López Casarín, por toda tu ponencia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.